Bien. Bueno, decía buenas tardes a todos, a todas y a todos los que están presentes. Es muy grato que estoy viendo mucha gente interesada, mucha gente en vivo. Mi nombre es Juan Francisco Olsen, soy licenciado y profesor en antropología. Soy docente del Seminario de Alimentación y Problemáticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires y voy a estar moderando y coordinando esta tercera charla del encuentro conversatorio Comer, Alimentación para un Mundo Volátil, que organizamos junto al colectivo editorial Es Más Complejo y a la Prosecretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Esta oportunidad nos acompaña Marco Filardi, del Museo del Hambre, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición, y de un montón de colectivos que trabajan con problemáticas de soberanía alimentaria, de malnutrición, de discusión del sistema productivo de alimentos, y se lo dije antes que arranquemos, una persona que además logra movilizar a muchas otras a su alrededor, como en lo personal lo he escuchado algunas veces hablar y es muy didáctico, muy claro, tiene mucha información y a mí me hace muy, muy, muy feliz que pueda estar acá. Así que bienvenido Marcos y bienvenido a todos. Bueno, muchas gracias Juan por la invitación y por esos inmerecidos elogios, para nada. Un No, re merecido. humilde constructor y tejedor de redes nomás, haciendo el aporte que puedo, desde el lugar que puedo, no más que eso. Gracias. Bueno, cuento para todos un poco la modalidad que venimos teniendo para todos los encuentros. Esperamos a que sean encuentros más bien cortos por la dinámica de la virtualidad, y un poco le charlábamos atrás, antes de comenzar, que muchos estamos ya compartiendo virtualidad y presencialidad. Entonces, como estamos en encuentros cortitos, yo voy a hacer una serie de preguntas que estuvimos trabajando con las estudiantes con las que armamos la serie de encuentros, y después vamos a abrir también un poco para preguntas y demás. Le voy a pedir a mi gata, que yo la siento que está dando vueltas, que por favor no pase en este momento por la pantalla, pero si ven una colita es ella, se llama Chin. Eh, Así que para comenzar, te quería hacer una pregunta con la que arrancamos todos los encuentros, que la academia suele llamar la implicancia, y es cómo llegaste al tema. O sea, cómo hiciste para entrar a estudiar Derecho y estar hablando sobre comida, sobre alimentación. Es que me parece alucinante. Bueno, el tema que a mí me convoca tiene que ver con la hambruna etíope de 1984-1985, así sin ir más lejos, ¿no? Una hambruna que además tuvo una característica muy particular, y es que fue una hambruna televisada, ¿no? Y yo estaba en Buenos Aires, donde estoy ahora, con 5 años, viendo en un televisor cómo había otros niños de mi misma edad que se morían frente a una cámara de televisión, sencillamente por no tener nada para comer, ¿no? Y eso me marcó a fuego, ¿no? Desde muy pequeño, esa imagen no tan potente de decir, pero ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que hoy tengamos un chico de mi misma edad que se está muriendo frente a una cámara de televisión? Y esa es la pregunta que me ha ido acompañando, que me ha ido aguijonando toda la vida, hasta ahora, ¿no? Y es esa misma pregunta la que me llevó en su momento a estudiar abogacía, pero con el ánimo de buscar herramientas para la transformación social. Y ahí ya puse el ojo de esa pregunta, y entre otros países, por supuesto, estuve en Etiopía. Mi propia página, y me dijo, con mucho gusto venite al Ministerio de Salud, donde ella trabajaba por entonces, y lo que iba a ser una conversación de unos 20 minutos terminó siendo una conversación de 4 horas y media, que ninguno se quería despegar del otro, ¿no? Y así nació esta Hermoso. relación con Patricia, que empezó a hacerse cargo de los módulos de antropología alimentaria en el seminario del Derecho a la Alimentación en la Facultad de Derecho de la UBA, pero en paralelo a eso, me designaron tutor de los niños, niñas y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo, que venían de África justamente, pero de África del oeste. Entonces todos los niños menores de 18 años que llegaban al país solos, es decir,
o porque no tenían familia o porque su familia había quedado en el país de origen, oriundos de el oeste de África, y solicitaban ser reconocidos como refugiados, yo era su tutor, digamos, ¿no? Y es por eso que desde ese trabajo, también buscando tender puentes, entonces durante todos esos años que fui tutor, 2008, 2013, viajé varias veces más a África, a la África que yo no conocía, no el África del oeste. A Eh, Ghana, Senegal. sí, todo lo que es el Golfo de Guinea, Senegal, Guinea Conakry, Costa Marfil, Sierra Leona, Liberia, Camerún, Ghana, ¿no? Y en esa búsqueda son los que están llegando a nuestro país en estos últimos años. Y en el propio Museo del Hambre, el Museo del Hambre hoy funciona donde funcionó un espacio afro, donde justamente se reunía la diáspora africana acá en la ciudad de Buenos Aires, y se sigue juntando, por ejemplo, la comunidad senegalesa. Hoy, que es miércoles, a la noche se junta un grupo de senegaleses a cantar unos poemas que se llaman Hasaides en el museo, lo mismo que hacen los jueves. Y esta idea me obsesiona tanto que vos sabrás, Juan, que hoy en distintos países de África se está avanzando muy fuerte también en agroecología y en soberanía alimentaria. Y entonces lo que quiero hacer a partir del año que viene es empezar a materializar esos puentes. Tengo ganas de viajar para allá, pero ya con el ojo de conocer concretamente las experiencias de agroecología, de soberanía alimentaria en los distintos territorios y tender esos puentes sur-sur, ¿no? Porque hay más similitudes que diferencias de un lado y del otro de la orilla. Pocos commodities centralmente destinados a la exportación, como cultivos de divisas, ¿no? Como commodities de exportación para hacer caja, ¿no? Y que lo hace a partir de un paquete tecnológico determinado, dominante, que va variando, ¿no? Pero que hoy centralmente tiene que ver con los transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, pero están emergiendo con fuerza otros paquetes tecnológicos, ¿no? Muy claramente. Y esos actores altamente concentrados son los que ejercen el mayor poder dentro de las cadenas agroalimentarias. Le van a pagar al productor cada vez menos por su producción, nos van a cobrar cada vez más a nosotros por lo que nos venden para maximizar su margen de ganancia. Ahí están las empresas fuertemente globalizadas también, que concentran la venta de los insumos, ¿no? Para la agricultura, semillas, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, la industria alimentaria, los hipermercados y supermercados, la industria del petróleo y el gas, en este sistema que es absolutamente petróleo dependiente en cada uno de sus eslabones, la industria de la maquinaria agrícola, ¿no? La industria farmacéutica, muy vinculada a la industria química y la industria alimentaria, y detrás de todo eso, el conglomerado de actores financieros, ¿no? En una alta financiarización de todos nuestros sistemas agroindustriales, donde operan un rol central los bancos, compañías financieras, fondos de inversión, básicamente, ¿no? Y una tercera pata, cuando caracterizamos el sistema agroindustrial dominante, que es la pata del consumo, ¿no? El alimento es visto como una mera mercancía bajo este sistema capitalista globalizado. Entonces, en consecuencia, se ajusta a la demanda solvente. Quien tiene acceso a los medios para obtener o producir alimentos, accede, tierra, agua, semillas, saberes, y quien tiene los ingresos suficientes a la hora de ir al mercado, accede al alimento, y el que no queda fuera, ¿no? Entonces se ajusta a la demanda solvente. Y la resultante de ese sistema, que ve a la alimentación como una mera mercancía, es que tenemos la resultante que tenemos. 811 millones de personas hoy padecen hambre, pero al mismo tiempo tenés 2.000 millones de personas que, si bien logran reunir las calorías mínimas para mantenerse con vida, no logran tener una nutrición adecuada. Y si le sumás a eso, tenés 2.500 millones de personas con sobrepeso y obesidad, que no es que están llenas de nutrientes de calidad, sino que están llenas de lo más barato y lo más rendidor que pudieron acceder. Entonces enfrentan en sus mismos cuerpos todos los problemas de la carencia alimentaria, coexistiendo con todos los problemas del sobrepeso y obesidad y sus enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. Claro, lo que Patricia planteaba en sus primeros trabajos de ricos flacos y pobres gordos. Tal cual. Pero esta es una dinámica fuertemente globalizada. Es decir, no pensemos solamente en Argentina, estoy tratando de trazar los rasgos globales de lo que yo pude ver en todos estos años de viajar y de estudiar la situación de otros países, ¿no? Y una dieta crecientemente desestacionalizada, una dieta deslocalizada crecientemente, una
homogeneización y una uniformización de los patrones alimentarios. Si hay algo que caracterizaba, vos Juan como antropólogo lo sabés mejor que yo, a la alimentación es esa fuerte carga de identidad, ¿no? Local, ¿no? La mejor respuesta posible, diría Marvin Harris, a ese tiempo, a ese espacio, ¿no? Y eso ha sido arrasado por la fuerza de los capitales. Entonces, se han arrasado todos esos patrimonios gastronómicos, hemos dado lugar a esa gastronomía, ¿no? Y en esa gastronomía, la fuerza del capital homogeneizando todos nuestros patrones alimentarios. Y donde prima particularmente la ingesta creciente de estos ultraprocesados, listos para comer, que son los mismos en África que acá, con las mismas marcas, con los mismos diseños, y que son el producto estrella, siempre decimos, de este modelo agroindustrial dominante, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de este sistema capitalista global, fuertemente concentrado en la producción, en la distribución y en el consumo, ¿no? Muy clarísimo. O sea, es un panorama oscuro en gran medida, pues estamos hablando, como decías vos, de una forma de producir y de llenar las heladeras, las alacenas, los platos, las panzas, que enferma, que distribuye de manera no solo no igualitaria, sino además cruel los alimentos que hay. Y pensaba un poco también antes cuando charlábamos de esto, el objetivo general que ustedes se proponían en el Museo del Hambre es volver al hambre una pieza de museo. Es como llevarla a que sea una pieza de museo y no una realidad palpable de todos los días. ¿Qué más rodeó el surgimiento de ese espacio? Bueno, un poco como te conté, ¿no? Esa idea que me acompaña desde 1985 hasta ahora, y que me va a acompañar hasta mis últimos días, ¿no? Y surgió la idea ya cuando yo estaba en ese viaje. De hecho, ese viaje termina en Bangladesh, y ahí me acuerdo que asistí a una conferencia de Mohamed Yunus, ustedes lo recordarán, el llamado padre de los microcréditos, ¿no? Ideológicamente no comparto mucho con esa filosofía, con esa tesitura, pero sí rescato algo interesante que él dijo, ¿no? Que tenemos todo para que la pobreza esté encerrada en un museo y que nunca más lo encontremos afuera. Y yo que venía trabajando más con la problemática del hambre, me apropié de esa idea, ¿no? Y tenemos todo colectivamente para que el hambre sea un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera, ¿no? Porque claramente no es un problema de producción de alimentos, es un problema netamente de distribución, es un problema netamente político, ¿no? A tal es así que justamente fíjate, Juan, que ese mismo 1985 que a mí tanto me convocó a partir de esa hambruna etíope en la que murieron 1 millón de personas solamente en Etiopía por no tener nada para comer, era el año de la suficiencia alimentaria, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad había alimentos suficientes para todos, ¿no? Y esa ecuación ha ido incrementándose año a año a tal punto que en el año 2000, 15 años después de eso, la propia FAO reveló que ya estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. Y en ese momento éramos 6.000 millones de personas. Hoy somos 7.500 millones de personas en nuestra casa común y tenemos, como decíamos antes, 811 millones de personas con hambre, 2.000 millones de personas con malnutrición, 2.500 millones de personas con otra forma de malnutrición, como es el sobrepeso y obesidad. Es decir, gran parte de nuestra humanidad compartida mal comida. Y esto tiene que ver centralmente con que este sistema introyectó la idea muy fuertemente arraigada de que el alimento es una mercancía y que circula conforme a las reglas de una mercancía en una economía centralmente de mercado capitalista. Y por eso genera las exclusiones que genera, ¿no? Entonces, el debate central es si vamos a seguir considerando a la alimentación como un derecho o como una mercancía. Si sigue siendo una mercancía, y bueno, va a pasar lo que está pasando. Va a generar ganancias extraordinarias para cada vez menos manos, ¿no? Como diría Bill Mollison, el gran problema de la agricultura industrial es que no está concebida, no está pensada para producir alimentos, sino para producir dinero. Y al hacerlo es muy eficiente, para producir ese dinero, para concentrarlo en cada vez menos manos, ¿no?
Por eso ya en la Cumbre Mundial de la Alimentación, Miriam Gorbán decía, de 1996, ¿no? Ganancias para pocos o alimentos para todos. Ese es el gran dilema que tenemos, ¿no? Súper actual, ¿no? Porque, y cuando decimos pocos, decimos muy pocos, ¿no? Una de las notas de nuestra humanidad compartida hoy es la escandalosa concentración del poder y la riqueza inaudita, ¿no? En la historia de la humanidad. El 1% más rico hoy tiene más que el 99% restante. 5 varones de carne y hueso, 5 varones de carne y hueso blancos, ¿no? También blancos estadounidenses y europeos, tienen el equivalente a la riqueza de los 3.700 millones de personas más pobres de nuestra humanidad compartida. Entonces, ¿cómo fue que de repente generamos las condiciones para que hubiera esta escandalosa concentración del poder y la riqueza inaudita en la historia de la humanidad? Y son esos actores los que moldean este sistema agroindustrial dominante y los que se benefician de este sistema agroindustrial dominante. Porque cuando uno ve, ¿no?, detrás de los grandes actores corporativos que controlan nuestros sistemas alimentarios, ve a estos fondos de inversión, BlackRock, ¿no?, Vanguard, y cuando ve quiénes son los accionistas de esos fondos de inversión, ahí se encuentra justamente con ese 1% absolutamente y escandalosamente rico, ¿no? Entonces, son esos actores los que dominan nuestros sistemas alimentarios. Mencionemos a uno en particular, con nombre y apellido, Bill Gates, ¿sí? Bill Gates viene financiando hace más de 10 años lo que él llamó la revolución verde en África subsahariana, y esto yo lo vi cuando estuve por allá, ¿no? ¿Y qué hacían? Con todo el paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, iban a esto que llamaban las aldeas del milenio, y les decían, bueno, usted, campesino, ¿cuántas bolsas de maíz está sacando? Bueno, tantas, bueno, pruebe con este paquetito y va a ver que multiplica los rindes mucho más, ¿no? Y así entraron, ¿no? Pero fíjate que al mismo tiempo hay una resistencia muy fuerte a eso, porque hace menos de un mes 500 organizaciones de toda África pusieron el grito en el cielo y le hicieron una carta pública a la Fundación Bill y Melinda Gates, diciéndole que si quiere financiar algo vinculado a los sistemas alimentarios, que no financie una revolución verde, sino que financie la agroecología, ¿no? Y como todo tiene que ver con todo, que la expresidenta de esa Alianza para una Revolución Verde en África, financiada por la Fundación Rockefeller, que fue la misma que financió la Revolución Verde en América Latina en los años 60, pero de la mano de la Fundación Bill y Melinda Gates, ponen a su presidenta, Agnes Kalibata, como enviada especial de las Naciones Unidas para la Cumbre de Sistemas Alimentarios que tuvo lugar el 23 de septiembre pasado, ¿no? Y por eso las organizaciones dijimos, no hay que esperar nada de esa cumbre de sistemas alimentarios porque está claramente controlada por las mismas corporaciones que son parte del problema, ¿no? Y por el contrario se armó una contramovilización desde los pueblos diciendo la salida no es nuevos paquetes tecnológicos, no es la que estos mismos actores nos quieren traer, sino la agroecología de base campesina y la soberanía alimentaria, ¿no? En relación a esto, yo le recomiendo a la gente que no está mirando seguir a un grupo de sociólogas de Uganda que el colectivo se llama Not White Savior, que tienen trabajos interesantísimos sobre la perversión de ciertas formas de asistencia humanitaria en el continente, y son muy interesantes, son parte divertidas y realmente lo recomiendo. Not White Savior, no salvadores blancos. Y te quería hacer otra... Porque en realidad todo eso, perdón Juan, sí, por eso un tema ahí que me convoca siempre, eso es apertura de mercados, ¿no? Sí. Esa llamada filantropía no es ni más ni menos que el lograr un espacio de legitimación en el territorio para la apertura de mercados. Entonces, por ejemplo, detrás de la fundación viene el trust, es decir, la inversión pura y dura que viene ni más ni menos que a generar ganancias, ¿no? Entonces, cuando uno ve no la Fundación Bill y Melinda Gates, sino lo que uno ve es el trust, es decir, dónde ponen la plata, dónde invierten concretamente como empresa comercial, y bueno, justamente es en Monsanto, en Coca-Cola, en las farmacéuticas, en empresas de armas, es decir, ahí se muestra claramente cuál es la hilacha, ¿no? Y lo otro es una fachada filantrópica que lo único que hace es abrir la puerta a esos mercados. Totalmente. Pero quería traerte a un lugar un poco más feliz. Hace unos días Juan Carlos Torres hablaba de una particularidad
Argentina, que no tiene tanto que ver ya con el enorme porcentaje de pobres que concentra la Argentina hace varias décadas, sino en que esa pobreza se moviliza, que esa pobreza recupera estructuras de su propia experiencia de organización y de lucha, de las experiencias sindicales y demás, y se organiza en función de nuevos reclamos y de confrontar al Estado con reclamos. Vos lo sabés, no es una particular Argentina, hay varios países del mundo que tienen movimientos más incipientes, más desarrollados en función a pelear contra el hambre, pelear por un sistema de desarrollo diferente. Pero te quiero preguntar, porque sé de tus vínculos acá, particularmente en Argentina, particularmente el rol de la UTT, una organización que logró muchísima visibilidad en el último tiempo, pero también del Foro Agrario, de los 21 puntos, porque creo que hay algo como una masa crítica muy interesante, muy progresiva y muy combativa. Sí, sin duda. Cuando yo hice ya 10 años después de aquel viaje por África, el viaje por la soberanía alimentaria en Argentina, donde recorrí, digamos, 260 localidades de nuestro país, justamente el objetivo de ese viaje era ver y documentar en los territorios las violaciones a los derechos humanos que genera ese sistema agroindustrial dominante, pero al mismo tiempo rescatar, visibilizar, enlazar en red a todos los colectivos, organizaciones, personas que vienen construyendo algo distinto en los territorios. Y ahí un componente muy importante son quienes resisten al avance del agronegocio en los distintos territorios. Y ahí hay una experiencia acumulada, creciente en nuestro país, muy rica, ¿no? Cuando a veces nos dicen, bueno, contame experiencias de otros países, yo digo, no, hay mucho para ver en nuestro propio pueblo, ¿no? Y la verdad que tuve la fortuna de poder conocerlo y estar en contacto con estas redes, con estos colectivos. Entonces, por un lado, que le ponen el cuerpo de manera organizada, colectiva, al avance de esos extractivismos en todas sus caras, ¿no? Megaminería, fracking, represas, energía nuclear, agronegocios con todo su paquete de venenos asociado. Entonces, resistir al avance de esos proyectos de mal desarrollo extractivo, pero al mismo tiempo construir en el territorio otra realidad, otro buen vivir, ¿no? Es hacer agroecología, hacer economía social y popular, hacer un acercamiento del productor al comensal, hacer soberanía alimentaria, en prieta síntesis, ¿no? Y entre esas organizaciones, por supuesto, la UTT, como otras tantas, ¿no? Pero la UTT justamente esa virtud de tejer el puente urbano-rural, de que podamos, en las ciudades donde vivimos el 92% de las personas en nuestro país, esto tiene mucho que ver con nuestro sistema agroindustrial dominante, histórico y profundizado sobre todo desde el modelo de agronegocio transgénico desde el 96 hasta esta parte, pero ese 92% de personas que vivimos en pueblos y ciudades, ¿no? Desconectada de la producción rural, desconectada de eso que, digamos, se llama el campo, ¿no? Como si fuera lo mismo, como si esa palabra englobara a una heterogeneidad de actores, de sujetos en los distintos territorios. Y irrumpiendo la UTT con esas 16.000 familias productoras de los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas en las ciudades a través de los verdurazos, ¿no? A través de, luego de los semillazos, de los corderazos, pero centralmente irrumpiendo en el corazón de las ciudades, asaltando esa centralidad y diciendo, nosotros somos los que producimos los alimentos que llegan a nuestras mesas y los estamos produciendo en estas condiciones. No tenemos acceso a la tierra, no tenemos acceso a las semillas, no tenemos acceso al agua, estamos sometidos a condiciones leoninas de contratación, viene camión culate y nos pagan lo que quieren y luego la llevan al mercado y le sacan un 300% de ganancia y nosotros no vemos nada de todo eso. Y sin embargo somos nosotros, no es el agronegocio, los que producimos los verdaderos alimentos que llegan a sus mesas, ¿no? Y eso absolutamente central. Pero también algo que vos mencionaste, absolutamente histórico, ¿no? La UTT, junto con las otras organizaciones, ¿no? LMT, Rural, Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero centralmente las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena productora de alimentos, convocando a toda la sociedad, convocando a los movimientos sociales urbanos, a las universidades, a los académicos, a los científicos, a los periodistas, a repensar nuestro modelo agrario. Y la resultante de eso fue el Foro Agrario para un programa agrario soberano y popular,
que se reunió en el microestadio de Ferro y que dio lugar a esos 21 puntos de política pública construidos desde las bases de todos esos actores de la sociedad diciendo hay otro camino necesario, urgente, posible, y se puede instrumentar a partir de estas 21 políticas públicas concretas, ¿no? El grado de concreción, por supuesto, desde de ese catálogo de 21 políticas públicas distan mucho todavía de verse concretado. Pero esto es una evidencia de cómo la organización popular creciente es capaz, absolutamente capaz, de generar propuestas muy claras, muy concretas de políticas públicas verdaderamente transformadoras, ¿no? Verdaderamente con potencial de sacarnos de esta situación que estamos hoy. Porque siempre decimos, ¿cuál es el éxito de este modelo extractivo que campea a sus anchas en nuestro país si nos arroja el 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza, como sucede hoy? El 70% de nuestros niños y niñas viviendo en hogares pobres, ¿no? Emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002, ¿no? De repente, la Argentina contra el hambre es la gran epopeya nacional para resolver la mayor vergüenza nacional, que es que en este país que se llena falsamente la boca de producir alimentos para 10 veces su población, tenemos gente con hambre, tenemos nuestros niños que no logran tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente alimentados. ¿Cuál es el éxito de un modelo que ha arrasado con nuestros bienes comunes naturales? Con nuestras selvas, bosques y humedales, que destruyen los polinizadores. Sin ir más lejos, hace unos días, la Sociedad Argentina de Apicultores hizo un abejazo frente al Congreso Nacional diciendo, si seguimos con estos 600 millones de litros de agrotóxicos al año, nos quedamos sin abejas. Y si nos quedamos sin abejas, no solo destruimos la apicultura, sino que nos quedamos sin el 70% de los alimentos que dependen de esos bichitos absolutamente esenciales para existir. Contaminamos el aire, contaminamos el suelo, destruimos la fertilidad de los suelos, los mejores suelos del mundo, digamos, dilapidados en 25 años porque no se nos ocurrió hacer mejor cosa que agricultura tras agricultura utilizando esta cantidad de agrotóxicos. Y perdimos el 50% de la fertilidad de nuestros mejores suelos. Enfermamos a nuestra gente, tanto en el campo como en la ciudad, sometiéndola a esta carga intensiva de venenos que les producen cánceres, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema endocrino, enfermedades respiratorias, de la piel, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad. Es decir, ¿cuál es el éxito de este modelo, ¿no? Por eso la visión popular, verdaderamente popular, de decir, hay que cambiar, estos modelos tienen que cambiar de raíz, y por eso de abajo arriba se empieza a construir este otro paradigma basado en la soberanía alimentaria, en la agroecología, que empieza a presionar justamente de abajo arriba. Y la primera expresión de eso es el gobierno local, son los municipios. Entonces hoy ya tenés 60 municipios que están de alguna manera haciendo políticas públicas de transición a la agroecología. Tenés algunas provincias que empiezan a tomar el guante. Entonces, si bien siguen siendo esquizofrénicas, Misiones, La Pampa, la provincia de Buenos Aires ya están haciendo algunas cosas en la dirección correcta. Y ni que hablar también a nivel nacional, donde por un lado vemos un modelo a sus anchas todavía, una política de Estado de agronegocio transgénico, profundizada gobierno tras gobierno, pero sin embargo hay expresiones interesantes en el otro sentido, en la dirección correcta. Sin ir más lejos, el emergente, el referente de esa organización territorial, como es la UTT, conduciendo el mercado concentrador más grande del país, como es el mercado central. Eduardo Cerdá, que viene pateando la Argentina hace 30 años en defensa de la agroecología, hoy a cargo de la Dirección Nacional de Agroecología. Por supuesto, expresiones todavía muy chiquitas en un Estado que sigue sosteniendo como política de Estado ese modelo de agronegocio transgénico, ¿no? Sí, quizá todavía nichos, mojones, pero espacios que se consiguieron discutiendo el sistema de raíz. Vos nombraste muchas veces, este es el sistema capitalista, este es el sistema de producción mundial. Argentina está inmerso en el sistema de producción mundial y produce este tipo de alimentos, ni siquiera de alimentos. Lo nombraste al pasarlo de ese discurso que tanto escuchamos de Argentina produce comida para 600 millones de personas, que es falso, porque un kilo de poroto de soja no equivale a un plato de comida cuando se transforma en una commodity, en un sujeto rentable para el mercado mundial y para alimentar los deseos de proteínas de los sectores más privilegiados del mundo. Absolutamente, por eso ese mito lo tenemos que atacar frontalmente, ¿no? Porque está muy fuertemente instalado en el imaginario colectivo esto de que producimos alimentos para 400 millones de personas. Y lo cierto es que no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo
commodities que se ajustan a la demanda solvente, cualquiera sea, ¿no? Como siempre dice Miriam Gorban, sirven para un barrido o para un fregado. Entonces, si la demanda solvente es que vayan a llenar los tanques de nafta con esta energía del hambre llamada agrocombustibles, van a ir ahí. Y de hecho el 25% de toda la producción argentina no tiene por objeto alimentar a nadie, sino llenar tanques de nafta. Si la demanda solvente los reclama para la industria en esto que se llama Revolución 4.0, los va a demandar para la industria. Entonces irán a satisfacer de biomateriales, como le llaman ahora, a la industria. Y si es para engordar los ganados de cerdo en China, irán a engordar los ganados de cerdo de China. Pero no está pensado, no está con una lógica de alimentos, ¿no? Y ni que hablar en desmedro de los verdaderos alimentos que deberían llegar a nuestras mesas, que son desplazados como consecuencia de esos commodities que hoy ocupan el 80% de nuestra superficie cultivada y que en consecuencia terminan estando menos disponibles y más caros para el mercado interno. Entonces, hemos tenido que llegar a importar trigo en un momento determinado en estos años de boom de la soja, ¿no? Tenemos tensiones de disponibilidad en algunas clases de alimentos. Si hoy quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que nos queda en el mercado interno por los 45 millones de habitantes que somos, no tenemos la cantidad de fruta y verdura para cada persona que debería consumir según lo que nos recomienda el propio Estado a través de las guías alimentarias. Entonces, por eso hay que repensar la producción, pero al mismo tiempo hay que repensar la distribución y hay que repensar el consumo, ¿no? Y la soberanía alimentaria, en tanto paradigma, viene a ofrecer una respuesta programática, ¿no? Esos 21 puntos contemplan la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Bueno, quiero abrir porque imagino, porque ya estoy viendo alguna pregunta ahí. Quiero ver si alguien quiere hacerle alguna consulta a Marcos, que es un frontón para contestar todo, sabe mucho de mucho. ¿Alguien quiere consultar algo? Veo que María Esther pregunta, ¿dónde podemos ver lo bueno que están haciendo los diferentes trabajos? Calculo que se refiere a esto que yo mencionaba, y vos desarrollabas. Bueno, por lo pronto, vos mencionaste la experiencia del Foro Agrario. El Foro Agrario tiene su página, ¿no? Donde están los 21 puntos de política pública. Está toda la semblanza de cómo se construyó esa experiencia tan, tan interesante. Por supuesto, las distintas organizaciones, ¿no? Colectivos, asambleas. La buena noticia es que en todos los territorios hay colectivos, ¿no? Que hacen esa doble dimensión de enfrentar al monstruo en el territorio, pero también construir de espaldas al monstruo otra realidad, ¿no? Sin ir más lejos, yo tengo la fortuna de ser asesor legal de la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades, que justamente es el encuentro que tiene lugar 2 veces al año de las, y que convergen en esa UAC, ¿no? La red Calizas, ¿no? A la que pertenezco, Red de Cátedras Libres de Soberanía, no es solo la cátedra de nutrición, somos 50 espacios en todo el país, que lo que hacemos es propiciar ese espacio de discusión pública colectiva sobre este sistema agroindustrial y la defensa de la agroecología y de la soberanía alimentaria, ¿no? La UTT, el MTE Rural, la UTEP, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, haciendo esa alianza tan virtuosa de pueblo a pueblo, ¿no? Urbano-rural, que es lo que necesitamos construir en estos momentos. Entre otras tantas, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Puede abrir el micrófono tranquilamente. Si fueran muchas personas lo voy a ir limitando, pero... Qué silencio, qué silencio. Ay, a mí me desespera. No, y pasa... A ver, María, soy yo. Los temas son muy interesantes. El tema es, bueno, yo trabajo en un hospital, realmente hace años veo la pobreza, no porque me la dicen, sino porque los pacientes, cuando a veces uno indaga sobre qué comen, digamos, ahí, digamos, uno se da cuenta de la necesidad que hay. La cuestión es que digamos, esa brecha entre, digamos, entre que lo pasa y poder conseguir alimentos, digamos, hay como que hay políticas que no están. Yo no logro conectarme con políticas que puedan ofrecerle, digamos, resolver la situación alimentaria y poder realmente, a veces me tengo que llevar de suplementos industrializados para poder completarle los requerimientos o lo que necesita, porque los alimentos no están. No hay, digamos, han ido a los municipios y no hay que le den, no hay posibilidades de otra cuestión. Los alimentos parecen como un tesoro, ¿cierto? Como algo, una riqueza de poco.
Lamentablemente, esta es la realidad y la vivo hace tiempo, y ahora más como más agudizada. Entonces, ¿qué Así es, María podemos hacer? Esther. Así es. Tal es así, vos fíjate que la clave es el acceso económico a la alimentación. Ese es el kit de la cuestión. Y es el kit de la cuestión incluso en la hambruna etíope. Porque la hambruna etíope no es que en Etiopía no había alimentos. En Addis Ababa había alimentos. Los mercados estaban rebosantes de alimentos, pero el alimento no llegaba. Porque esa relación estaba asignada como una mera mercancía y las personas no podían acceder a ese alimento. Y es lo mismo que le pasa a nuestros sectores populares, que se saltean una comida, como vos bien lo ves en el hospital, o que si no se saltean la comida, a la hora de ir al mercado, con esos ingresos cada vez más magros que tienen y con esos precios cada vez más altos, con un componente muy fuerte de especulación a partir de estos actores concentrados que son los verdaderos formadores de precios, ¿no? Fíjate que hoy tenemos información muy fidedigna que en el contexto de pandemia ha habido un alza generalizada en los precios de los alimentos que no tiene ni siquiera correlato con la propia inflación. Es decir, que tiene un componente netamente especulativo, es decir, que se está lucrando con el hambre de los sectores populares, ¿no? Y tal es así que o me salteo la comida o me refugio en lo más barato y lo más rendidor para callar las tenazas del hambre. Entonces me como una tortilla con bastante grasa y un mate bien dulce con mucho azúcar para pasar la noche. Y las resultantes están en los cuerpos, ¿no? Lo dijo Juan, esto, la tesis central de nuestra amiga Patricia Aguirre. Los gordos pobres, ¿no? Esos cuerpos de clase que evidencian la desigualdad inherente a nuestra sociedad como nadie, ¿no? Porque se refugian en lo más barato y lo más rendidor, que es lo único que pueden comer. Y luego el sistema refuerza eso, que no es una elección alimentaria, entre comillas, ¿no? Sino que lo refuerza a través de la asistencia alimentaria directa y a través de la construcción de estos objetos comestibles prestigiosos, porque no solamente tenemos el problema del acceso económico, que es central, es absolutamente central, es el principal indicador, ¿no? Y variable de acceso, pero también lo cierto es que hay un bombardeo publicitario tal que hace que todos queramos comer esos ultraprocesados como alimentos prestigiosos, ¿no? Y cuando nuestras compañeras de la cátedra hicieron la investigación sobre el impacto de la asignación universal por hijo en consumos alimentarios, una de las cosas que aparecía era que cuando percibían la asignación se compraban el postrecito para sus hijos, que es el daño niño, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque creían genuinamente, a partir de lo que les prometía la publicidad, que dándole un danonino no se lo podían dar todos los días, porque no les daba el ingreso para eso, pero una vez por mes, cuando percibían esa asignación, creían estar contribuyendo a su nutrición, ¿no? Y ni que hablar si hablamos del prestigio de una bebida endulzada como es la Coca-Cola, que cuando se la pone en el centro de la mesa se está diciendo, bueno, acá tomamos de la buena, y esto lo dijo hasta la propia Cristina Kirchner en un discurso al Congreso de la Nación, ¿no? En mi gobierno se toma de la buena, se toma Coca-Cola, ¿no? Con nombre y apellido. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Como decía Juan en esta línea editorial, es todo más complejo, ¿no? Por supuesto que hay que garantizar ingreso en el bolsillo. Si queremos garantizar acceso económico, tenemos que garantizar acceso a los medios para obtener alimentos, tierra, agua, semillas, saberes, y acceso a ingresos suficientes en esta economía de mercado, salvo que construyamos otra, pero en esta economía de mercado, ingresos suficientes y control de precios para que la gente pueda acceder a una alimentación adecuada. Bueno, creo que tenemos una pregunta de Valeria. Sí, perdón que me entusiasmé. No, después te consulto algo, a ver qué. En realidad es complementar un poquito esto que dice Marco, porque a mí me pasa, yo soy de Salta, docente de la Cátedra de Nutrición Pública, y ya viene de la época, mucho antes que me esté por recibir, a veces es recentrado obviamente el acceso, pero también los grupos, los niveles económicos, por ahí está el acceso, pero faltan estas políticas de educación alimentaria, porque tienen el acceso físico, económico. Me ha pasado con estudios que hacemos de la cátedra de los mismos alumnos, estudiantes de nutrición de cuarto año, que de repente la calidad alimentaria es malísima. Entonces, no solo las personas que no tienen la posibilidad económica, sino también cuando ya la tienen, ¿qué pasa con la elección de los alimentos? Y esto que vos decís está muy bien, y ojalá salga la ley de etiquetado frontal, hacer hincapié en la educación en las escuelas, en las instituciones, en los jardines de infantes, o sea, tenemos como muchas posibilidades. El rol del nutricionista se vio mucho en la pandemia, es decir, desde la educación, inclusive cuando hacía consultorio,
llegaban ya personas, sobre todo mujeres, no hablando ya de que quieren bajar de peso, o quieren la caloría, las proteínas, sino hablando de comer más saludable. Se vio mucho esta conciencia, lo veo yo de lo micro, ¿no? De querer saber cocinar, y bueno, la educación con los padres también. Entonces un tema de, por ejemplo, lleguemos al acceso económico y físico, bueno, está faltando mucho el tema de la educación, y ahí vamos con la soberanía alimentaria, mucho no se sabe de qué va. Acá en Salta tenemos posibilidades de huertas, de acceso al INTA muy cerca, un mercado vaquereño que te ofrece un montón de productos de emprendedores, de pequeños emprendedores, y sin embargo, el supermercado, entonces por ahí el impuesto a los ultraprocesados, como que habría que tener políticas públicas que vayan a las grandes empresas para que después uno también vaya a los kioscos pequeños, se pueda consumir alimentos más. De hecho, se hizo mucho esto de cocinar comida saludable, las familias para ir solventando y los vecinos comprando. Entonces, como que el acceso obviamente es importante, pero hay una pata que está faltando mucho con el tema de, no sé, las publicidades, que pongan alguna penalidad con tanta publicidad y bombardeo que ya se sabe, hay estudios de años con el tema de la publicidad, y esto del danonino, y bueno, cuántos otros productos mágicos, ¿no? Totalmente, Valeria, adhiero en un todo a lo que señalás, porque de hecho la malnutrición en todas sus formas en nuestro país trasciende a los sectores populares, ¿no? Recién poníamos el ojo sobre todo en la variable del acceso económico a partir de los ingresos bajos, pero lo cierto es que atraviesa toda la sociedad. Hoy tenemos un 70% de sobrepeso y obesidad. Solamente, según la encuesta nacional de nutrición y salud, el 6% de nuestra población, 6% consume la cantidad de frutas y verduras que debiera consumir según las propias guías alimentarias. Bueno, y a mí esto... me pasó, yo participé de las ENIS 2. La Yo encuesta, fui una de ¿cómo las... se hizo? Ese es el ¿Cómo? tema. Ahora vamos a ver. Las encuestas no se hicieron antes de la pandemia, veamos después de la pandemia que van a pasar. Perdón, disculpen. Lo único que les pido, si podemos como hablar en orden, porque hay varias personas, pues después no se entiende. Querías terminar y solamente la idea. destacar, en línea con lo que decía Valeria, en este momento hay una herramienta concreta que tenemos que hacer la fuerza pública para que se convierta en ley, que es la ley de etiquetado frontal, que en realidad nosotros preferimos llamarla ley de promoción de la alimentación saludable. Porque en realidad el etiquetado frontal es la puerta de entrada a otras políticas públicas, ¿no? El etiquetado frontal lo que hace es advertir de manera muy clara, ¿no?, la presencia de un exceso de un nutriente crítico, ¿no? Azúcar, grasa, sal, calorías. Una leyenda especial de advertencia si hay edulcorantes, si hay cafeína, pero si un objeto comestible es alcanzado por un sello no puede entrar en la escuela. No puede ser objeto de contratación preferencial por parte del Estado, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Viene de la mano de la educación alimentaria y nutricional. Entonces contempla 4 de las 5 políticas públicas que se recomiendan para contrarrestar esta verdadera pandemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando, que está asociada a las principales causas de mortalidad de nuestro país. Porque hoy los argentinos, las argentinas nos morimos centralmente de enfermedades crónicas no transmisibles. El 73.2% de nuestras muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles, muy asociadas a este modo dominante de producir estos objetos comestibles y a este objeto comestible que entra centralmente en nuestra boca y en nuestras mesas, ¿no? Entonces, y corremos el riesgo de que pierda estado parlamentario, seriamente. Si no se aprueba antes de noviembre, pierde estado parlamentario. Y todo el esfuerzo que se hizo hace años de lograr la media sanción en el Senado, de lograr el dictamen de mayoría en diputados, naufraga si no hacemos la presión pública lo suficientemente fuerte como para que las diputadas, los diputados, conviertan en ley sin más dilaciones y sin modificaciones ese excelente proyecto que está ahora en la Cámara, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de alguien que no haya hablado hasta ahora? Bueno, María Esther quiere repetir. ¿Alguien, antes de que haga segunda vuelta, alguien más del... Adelia, por favor. Hola, sí, gracias. Ahí prendo el video para no ser un cuadradito negro. Tal. No, yo estaba escuchándote, Marcos, que bueno, nada, súper interesante, y también todo lo que contaba Juan. Y algo que a mí me interesa un montón es el tema de la comercialización. Y el otro día
visité unas quintas productoras hortícolas del Cinturón Hortícola de La Plata, que vieron que ahí la producción es súper intensiva. Era una quinta de una familia productora que está organizada en un movimiento, que hace 6 años producen agroecológicamente, y lo que me impactó tremendamente es que tenían una parte de tierra con las acelgas hermosas, enormes, y me contaban que lo que iban a hacer con esas acelgas era pasarlas con el tractor, devolverlas a la tierra. ¿Por qué? Porque los camiones que venían a culata de camión, como decía Marcos, le ofrecían menos de lo que les había costado producirlas, entonces que ni valía la pena cosecharlas. Y esto, como dije antes, es una familia organizada, en un movimiento que tiene otros canales de comercialización, incluidos Pueblo a Pueblo, que es el que mencionaste vos antes, Marcos. Y yo decía, ¿cómo puede ser que está dado vuelta el sistema, ¿no? Nada, quería aprovechar este momento para preguntarte, Marcos, que discutamos cómo se sale de eso, ¿no? Porque es un sistema, eso, dado vuelta, que está yendo para el otro lado. ¿Cómo puede ser que se produzca alimento y ni siquiera se pueda cosechar? No porque no haya mano de obra, gente que puede comerse alimentos, sino porque en el medio hay un sistema perverso de comercialización que, aún con gente organizada, en el borde de una ciudad, ávida de gente que necesita comer, bueno, eso, ¿no? Vuelve a la tierra. Sin duda, Delia, la clave está ahí, ¿eh? Está, en Ras Patel habla del reloj de arena, ¿no? Entre los muchos productores, los muchos comensales, en la parte más fina es donde tenemos que poner el ojo. En esos intermediarios, en ese supermercadismo, ¿no? El 75% de los alimentos en nuestro país siguen siendo comercializados por los hipermercados y supermercados. Y es un negocio netamente financiero, ¿sí? Netamente financiero que, digamos, genera una concentración hacia atrás en la cadena y hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que tener mucha espalda para entrar en un supermercado sujeto a las condiciones leoninas de esos actores, ¿sí? Entonces, uno de los pilares de la solidaridad justamente es buscar ese acercamiento directo entre el productor y el comensal, ¿no? ¿Cómo? A través de un sinnúmero de maneras creativas que están teniendo lugar, pero no todavía con el nivel suficientemente fuerte como para hacer mella al sistema dominante. Pero pensamos en las miles de ferias que han proliferado, ¿no? Ferias del productor al consumidor. Los canales de comercialización directa de las propias organizaciones campesinas, ¿no? UTT con todos sus nodos, el MTE con esta iniciativa Pueblo a Pueblo, es decir, las propias organizaciones campesinas llevando directamente los alimentos a los comensales urbanos, ¿no? Cooperativas de consumo, más cerca es más justo. Es decir, un sinnúmero de experiencias muy creativas de buscar ese acercamiento tan virtuoso entre el productor y el comensal, porque en esa relación podemos tener un precio justo, o podemos discutir por lo menos un precio justo, el comensal puede tener acceso a un alimento sano, seguro, soberano, producido localmente por un agricultor local, que de esa manera también arraiga en el territorio y no tiene que emigrar forzosamente, o no tiene que tirar la cosecha porque lo que le paga el camión culata no le alcanza ni para cubrir sus costos, ¿no? Y al mismo tiempo nos devuelve como comensales el derecho a preguntar, ¿no? El derecho a tener información genuina sobre eso que nos llevamos a la boca, que no encontramos en el supermercado, porque la única relación que tenemos con el supermercado es la etiqueta, que es la información que nos proporciona, a partir de lo que le exige la ley, el propio fabricante, ¿no? Entonces, por supuesto que falta muchísimo, pero ha crecido mucho esta alternativa en la comercialización, que es absolutamente central. De nada sirve avanzar en la producción agroecológica, local, de las propias organizaciones, si no hay un canal adecuado de comercialización que permita que por esas producciones tengan un precio justo y puedan seguir haciéndolo. Y eso te dispara preguntas estructurales. Sin ir más lejos, la semana pasada, la propia UTT hizo un acampe en la Plaza de los Dos Congresos, reclamando la ley de acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque esas familias, vos lo viste, Delia, están produciendo alimentos en condiciones muy leoninas de acceso a la tierra. Entonces, en esas condiciones que no saben si el año
que viene van a poder estar ahí, no se pueden siquiera construir una casita digna. No van a plantar un frutal porque no saben si van a estar para poder cosechar el fruto de ese frutal. Entonces, si queremos como sociedad sostener esos procesos de organización colectiva en los territorios que produzcan alimentos sanos, tenemos que garantizarles acceso a la tierra. Y si no, que no estamos dispuestos todavía políticamente a hacer una reforma agraria integral y popular, lo que están reclamando las compañeras, los compañeros, es ni más ni menos que un fideicomiso rural, un procrear rural, para que puedan comprar con créditos blandos la tierra en la que hoy están produciendo nuestros alimentos. Y al mismo tiempo, como comensales, ver a nuestro acto alimentario como un acto político, ¿no? Sin ir más lejos. Porque es muy sencillo. Si nosotros compramos un ultraprocesado en un supermercado, seguimos alimentando al modelo agroindustrial dominante. Sostenemos al agronegocio y sostenemos al supermercadismo. Si por el contrario compramos un bolsón de verduras de la UTT en el nodo de mi barrio, fomentamos la agricultura familiar campesina indígena, la agroecología y la economía social y popular. Entonces, por eso, en cada acto de comensalidad, es decir, en esa compra de alimentos, ejercemos un poder en la cadena alimentaria. Y decidimos, al final de cuentas, votamos por qué sistema alimentario queremos, ¿no? ¿Va a alcanzar solo con eso? Vos lo sabés mejor que nadie, Adelia, ¿no? No, claramente que no. Sino que al mismo tiempo interpelarnos en nuestro carácter de miembros de una comunidad política para organizarnos, para movilizarnos, para sostener esos procesos colectivos. Entonces, si las compañeras están reclamando una ley de acceso a la tierra, poner el cuerpo, organizarse, movilizarse, difundir, generar conciencia, señalar cuán importante es eso para todas y para todos, ¿no? Porque si esas 16.000 familias tienen acceso a otras condiciones en la tierra, es mucho más fácil que puedan hacer su transición agroecológica, porque hoy no tienen margen para poder hacerlo, y por eso solamente el 5% hace agroecología. Pueden tener una vivienda digna, pueden organizarse de otra manera, pueden generar canales de comercialización que los saquen de esta condición leonina de simplemente aceptar lo que el camión culata les ofrece, ¿no? Así que hay mucho por hacer, y por eso las políticas alimentarias tienen que ir mucho más allá de la asistencia alimentaria, ¿no? Eso es un último eslabón de emergencia que hay que atender, por supuesto, sino que hay que pensar las políticas de manera integral, ¿no? Porque la malnutrición es una resultante de un sistema, ¿no? Ahí es donde el sistema se expresa, se cristaliza, y por eso, si queremos evitar ese resultado, tenemos que construir otras bases, ¿no? de raíz. Y ahí va. No sé si aventuro una respuesta a lo que me preguntás, pero creo que va por ahí, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien más? María Esther, ¿querés repetir? Sí, no, lo que quería ver y me preocupa sobre la ley de etiquetado. ¿Qué podemos hacer? Nos falta poco. En noviembre estamos a las puertas. ¿O qué Bueno, están por lo haciendo? pronto, María Esther, tal cual, tal cual. Hay una herramienta concreta que se llama Activar el Congreso, ¿no? Es decir, todo lo que podamos hacer, ¿no? Si hay una movilización, nos sumamos, difundir por todas nuestras redes sociales, hablar con el compañero, con la compañera, con la familia. Pero hay una herramienta concreta que podemos activar que se llama activalcongreso.org, ¿no? Y ahí uno, con una herramienta muy sencilla que nos lleva unos pocos minutos, podés escribirle directamente a las diputadas, a los diputados, exigiéndoles que avancen en el tratamiento de la ley. Y hoy más que nunca, porque como decíamos, si no se lleva al recinto el proyecto antes de noviembre, pierde estado parlamentario. Y los cambios en el gabinete no son auspiciosos, porque el jefe de gabinete nuevo, digamos, don Mansur, es un férreo opositor a la ley de etiquetado frontal, porque como gobernador de Tucumán salió en defensa del sector azucarero, que se ve amenazado como consecuencia de esta ley de etiquetado frontal. Entonces, hoy tenemos una relación de fuerzas muy compleja. Esta ley es muy resistida por muchos actores que no quieren saber nada, ¿no? La industria alimentaria altamente concentrada, la COPAL, la Coordinadora de Industrias de la Alimentación, sin ir más lejos, que hoy conduce la UIA, la Unión Industrial Argentina, con Funes de Rioja a la cabeza, el sector de los publicistas, la American Chamber of Commerce, ¿no? La Cámara de Comercio estadounidense, que de manera inaudita participó incluso de los debates legislativos, expresando su preocupación por el avance de este proyecto de ley. Entonces, hay una coyuntura muy complicada de intereses muy concentrados que no quieren que esto salga.
¿Cómo hacemos para revertir eso? En un ejemplo concreto de actitud cívica, bueno, siendo millones de personas las que pongamos el grito en el cielo diciendo queremos esto. Esta es una herramienta concreta, no va a transformar todo nuestro sistema alimentario, está claro, pero es una herramienta concreta en la dirección correcta, ¿no? Nos va a dar herramientas para que esos objetos comestibles que están percibidos como falsamente saludables tengan el estigma que les corresponde, ¿no? Que tengan una advertencia muy clara que nos garantice el acceso a la información sobre eso que nos estamos llevando a la boca. Porque incluso en sectores de altos ingresos hay confusión sobre esto, ¿no? La gente piensa que las barritas de cereales, que los jugos, que los lácteos son saludables cuando se vean alcanzados por ese perfil de nutrientes, vamos a ver que no, porque tienen un exceso de azúcares, tienen un exceso de grasas, tienen un exceso de calorías. Entonces, por eso resisten tanto esto, ¿no? Así que hay que pelear con fuerza. Aquí tenemos en esto un ejemplo concreto de poder hacer poder cívico, poder popular lo suficientemente fuerte como para revertir ese núcleo de intereses tan concentrado que no quiere que esto salga, ¿no? Bueno, deberíamos ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita. Si no, yo aprovecho y meto así, porque me quedé un poco, volví a leer lo de Noit White Serbia, recomiendo un libro que se llama Black Food Matter, que se editó el año pasado, que tiene un artículo especial sobre la política de soberanía alimentaria de Panteras Negras, y es interesantísimo, búsquenlo, Black Food Matter. ¿Nadie más quiere hacer ningún comentario? Si no, vamos cerrando. Bueno, entonces les voy a dar las gracias a todas y a todos los que participaron. Realmente creo que de todos los encuentros que teníamos en este ciclo Comer, este era el más urgente y el tono de la conversación lo expresó. O sea, no solo la batería de datos que tenemos enfrente que nos trae Marcos, sino la proximidad que tenemos con la crisis del sistema alimentario. Creo que es un tema que además podríamos seguir masticando y seguir reelaborando, la dimensión ambiental, la dimensión también como del placer de las personas, no solo como nosotros no comemos nutrientes, comemos comida que está llena de sentidos. Creo que hay mucho para recorrer, y sobre todo mucho para hacer, mucho para salir adelante, mucho para activar y encontrar colectivos. Así que fue muy, muy, muy gratificante para mí poder encontrar con Marco y con todos ustedes. Así que gracias, y nombro como cada charla que participaron también en la organización, además de Joaquín Coto, que hizo la transmisión de Es Más Complejo, Guadalupe Oliverio, Olivia López Monja, y yo soy Francisco Olsen. Así que bueno, muchas gracias a todos, especialmente a vos, Marco. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todas y todos por este riquísimo espacio de intercambio, y a disposición para seguir la conversa, que no se agota en esto, por supuesto. Bueno, entonces nos despedimos y les voy a mandar besos a todos, y la semana que viene, el próximo miércoles, nos encontramos también acá mismo con la suma sacerdotisa de los problemas alimentarios, que es Patricia Aguirre, la mujer que más sabe del planeta entero sobre comida y cocina. Así que los esperamos el próximo miércoles. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós.